Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 1 y nuestro tema es características de los pavimentos, en este caso asfálticos, en las alturas. O sea, los pavimentos, características que presentan los pavimentos en las zonas altoandinas del Perú y del mundo. Siguiente. Cambie de diapo, pues. ¿A quién le toca historia? Yo, no, ya. De nuevo, entonces. Ya. Historia. El uso del asfalto se inició hace miles de años, aproximadamente 4000 años antes de Cristo en Irak. No se sabe si en esta época su uso del asfalto fue en carreteras, sino más bien se utilizó como impermeabilización de embalses y tanques de agua. Se puede afirmar que es uno de los materiales constructivos más antiguos que el hombre ha usado. Incluso se dice que la cesta que utilizó Moisés fue impermeabilizada con brea, que es un material importante para el concreto asfáltico. También se dice que fue usado por los egipcios en la construcción de pirámides, ya que las vías tenían que ser resistentes y lisas para el transporte. Podemos asegurar que este material tiene un gran futuro en el mercado internacional, ya que su uso es extenso, no solo en la ingeniería, sino también en la agricultura. Su aplicación va desde carreteras hasta la protección contra el óxido. Incluso en el Perú su demanda es grande. Es más, se cuenta con tres tipos de cemento asfáltico, teniendo la mayoría de los países solo un tipo de este. Siguiente. Origen del concreto asfáltico. El concreto asfáltico es muy conocido por el término bitumen. El asfalto es uno de los componentes más antiguos utilizados desde el comienzo del hombre para el ámbito de la construcción. Todo esto se dio inicio en Egipto por el año 2500 a.C. aproximadamente. El asfalto es una palabra que deriva de la terminología acadio, que significa que deja caer. Ese término se usaba entre los años 1400 y 600, hasta que fue adoptado por los griegos que cambiaron su significado. Y este, ahora ha evolucionado hasta llegar hasta la terminología en latín. Estructuras y tipos de pavimentos. Siguiente. Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas relativamente horizontales que se diseñan y se construyen técnicamente con materiales apropiados. Este, eh, este se divide en pavimentos flexibles, rígidos, semirrígidos y pavimentos en adoquín. Eh, Pavimento flexible. Este tipo de pavimento está formado por una capa bituminosa, generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. Este pavimento flexible se divide en sello asfáltico, superficie de rodadura, riego de liga, capa intermedia, capa de imprimación, base, subbase y subrasante, como vemos en la imagen. Todas esas son las capas. Pavimento rígido es el que se ejecuta teniendo principalmente al hormigón, bien sea en su estructura o en la base. Este tipo de pavimento se clasifica de acuerdo al tipo de hormigón que se use con celosa concreto, subbase y subrasante. El pavimento sumergido son estructuras que se encuentran conformadas por una capa asfáltica apoyada por una capa estabilizada. Además, este cuenta con una subbase y por último se apoya en la subrasante. Por último está el pavimento en adoquín, que, que es también conocido como pavimento articulado o intertrabado. Está conformado por elementos individuales rígidos prefabricados. Siguiente. Bueno, eh, primero hablaremos de, de las características principales de las zonas de altura. Primero están los factores meteorológicos hidrológicos. En las zonas de altura, especialmente en nuestro país, están
marcadas principalmente dos estaciones, que es la estación de verano o la lluviosa, o la estación fría o la de invierno. La temporada de lluvias en esta zona suele presentarse entre abril y noviembre y abril. Sin embargo, esta condición varía mucho dependiendo de la zona donde nos encontremos. Bueno, otra característica que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer una obra de pavimentación en alturas es la disponibilidad de materiales, ya que muchos materiales van a tener que ser transportados a esa zona y generalmente es de difícil acceso. Y si se quieren extraer de manera natural en la misma zona de construcción, generalmente en zonas de altura hay muy pocos ríos donde extraer gravas y si se encuentran, no tienen la calidad suficiente para hacer estas obras. También tenemos la limitación de la provisión de cemento asfáltico. Esto se debe principalmente a la poca producción ya que solamente hay una planta que fabrica este tipo de cemento en nuestro país. Y también tenemos que tener en cuenta el comportamiento del asfalto ante bajas temperaturas, ya que uno de los factores que afecta principalmente a este cemento es los climas extremos, frío o caliente. Bueno, pero como estamos en altura sería frío. El clima este clima frío es común en las zonas de altura y también puede provocar grietas debido a la cristalización del agua que se encuentra debajo de este pavimento. Siguiente. Bueno, ventajas y desventajas. Bueno, en las diferentes áreas geográficas del territorio tienen su propio clima y altura. Entonces pueden tener diferentes efectos en la estructura de los pavimentos. Entonces, los principales elementos del clima que generalmente consideran a diseñar estos pavimentos son las temperaturas extremas y el agua. Entonces, podemos decir que esto influye en ciertos aspectos, al modo de rigidez, a las estabilidades de mezclas, en las dilataciones, en las zonas de épocas heladas y en las zonas lluviosas e inundaciones. Entonces, como podemos visualizar, eh, podemos encontrar que hay ventajas que, digamos que es fácil de construir, es flexible y reutilizable. Y en las desventajas podemos encontrar que el asfalto genera mayor riesgo de frenado y deslizamiento. Mantenimiento en vías cada 5 años por sus condiciones climáticas y bueno, factores ambientales también donde se incluye el calor, el frío, el agua y bueno, sobre todo la radiación solar que degrada el material en forma mecánica o química. Factores que afectan a los pavimentos en altura. Bueno, como podemos observar en las imágenes, hay peladura en tratamiento de sello, peladura en tratamiento alfático y peladura en tratamiento alfático. Entonces, la baja temperatura afectará las propiedades geológicas del asfalto y por lo tanto afectará las propiedades físicas de las mezclas y provocará el levantamiento de la calpa del asfalto. Bueno, el gradiente térmico es un fenómeno típico que ocurre en gran altura. Entonces, podemos decir que el gradiente térmico crea cambios diarios de volumen dentro de la calpa del asfalto, que a su vez crean tensiones cíclicas de tracción y compresión que finalmente conducen a fallas debido a la fatiga. También podemos decir que la fuerte radiación solar que produce a gran altura favorece a la evaporación de las fracciones blandas del asfalto y crea un entorno propicio para la oxidación y el envejecimiento de estas estructuras alfáticas. La radiación solar provoca la degradación inmediata de la superficie de asfalto y la pérdida de material fino. En este caso serían las peladuras. Y también aumenta la permeabilidad de la capa. El siguiente. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta las propiedades del asfalto. El asfalto tiene propiedades tanto físicas, físico-mecánicas y químicas. Sin embargo, en las químicas actualmente no existe ninguna prueba aceptada para determinar la composición química de los asfaltos, así que eso depende más que nada de la zona donde se aplique. Ahora, las propiedades físico-mecánicas generalmente están ligadas a la temperatura, como hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, por ejemplo, tiene una reacción al frío y al calor. Cuando el asfalto está en zonas calurosas,
al ser un material netamente flexible al momento de deformarse, por el ambiente caluroso no va a volver a su estado original, es decir, se va a quedar deformado. Y podemos ver esas grietas grandes como se ven en las imágenes, en la primera imagen. Luego, el frío, como hemos mencionado anteriormente, también por eso se ve más que nada la cristalización del hielo y de cristalización del agua, perdón, que está contenida debajo en los suelos de este tipo de asfaltos, y su reacción natural al envejecimiento, ya que los climas adversos como calor o frío pueden alterar el tiempo de vida significativamente de los asfaltos si es que no se da el mantenimiento adecuado. Siguiente. Antes de diseñar un pavimento asfáltico, se debe tener en cuenta los reglamentos y las normas. Las normas ACTM se dividen en comités, y el comité de 04 específicamente habla sobre los materiales o determina las normas sobre materiales de carreteras y pavimentación. Este comité está dividido en varios subcomités, y esos subcomités desarrollan normas y reglamentos, lo cual se convierte en una norma, en normas almacenadas en varios volúmenes, y comentarlo sería casi imposible. Dentro de ellos he seleccionado los tres subcomités más importantes. En el caso de las normas peruanas, hay que tomar más importancia a tres documentos, ¿no? Que es el manual de carreteras, la norma C010 pavimentos urbanos, y el otro, el manual de laboratorio de materiales. Ambos documentos, estos dos documentos están elaborados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, excepto la norma C010. Yo creo que, y en general, la mayoría de los ingenieros para diseñar pavimentos en las alturas debe tomar en cuenta el diseño del pavimento, más no la composición del concreto asfáltico, ¿no? Porque de acuerdo, si tomamos en cuenta el clima de las zonas altoandinas peruanas, mayormente son de lluvias y de huaicos, ¿no? Y en ese caso, un buen diseño, por ejemplo, con cunetas laterales que transporten gran cantidad de agua, caudal, sería una gran solución. La otra solución sería la impermeabilización. De una gran investigación y de una lectura de varios documentos, saqué este cuadro, ¿no? Que para mí es lo más importante para tener en cuenta el diseño de pavimentos, que es la pérdida de sulfato en sodio. Por ejemplo, para una altitud mayor a los 3.000 metros, que ya son las zonas altas, se necesita un 10% máximo. Pérdida de sulfato de magnesio, el 15% máximo. Abrasión a Los Ángeles, que es una prueba científica, ¿no? Más no se lleva en práctica, se necesita 35% máximo. El índice de durabilidad, 35% mínimo. Partículas chatas y alargadas, que en este caso son los agregados, 15% máximo. Partículas fracturadas, según la tabla 12, ¿no? Y esta tabla 12 lo van a encontrar en el informe. Sales solubles, 0,5% máximo, y la absorción, según el diseño. Siguiente. Este ejemplo. Mejor. Ya, bueno, como una breve mención, hablaremos sobre el ejemplo de un proyecto. Este caso está ubicado en Puno, por responsables de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, quienes diseñaron un método de parchado de cemento asfáltico en frío para el mantenimiento de las autopistas allá, ya que la gestión en Puno sobre el mantenimiento de autopistas es casi nulo, y esto hace que muchos de los pavimentos se desintegren antes de cumplir su vida útil. Bueno, las conclusiones y recomendaciones. Después de haber hecho el informe y revisado en diferentes informaciones sobre este tema, llegamos a las conclusiones y bueno, podemos rescatar
lo más importante. Es importante tener en cuenta el mantenimiento superficial de los pavimentos. Entonces, estos evitarán el desgaste excesivo a corto plazo de los mismos y aumentando así significativamente su vida útil y su capacidad de carga en el paso de los años. También es importante sellar las fisuras superficiales con los diferentes sellos alfásticos. Estos mantienen y es necesario que se hagan en zonas con situaciones climáticas adversas, como la sierra de nuestro país. Estas fallas causan el agua y la baja temperatura un principio que son poco notables. Sin embargo, estas fallas pueden desencadenar en graves problemas y la última instancia la desintegración de la estructura alfática. Es por eso que es recomendable que en las zonas altas y en las gestiones municipales destinen el presupuesto para el mantenimiento de los asfaltos. Gracias.